Siendo hoy miércoles 19 de agosto, les doy la bienvenida al Congreso y a la charla nombrada Cheque Electrónico Banco Galicia. A lo largo de la presentación que estamos a punto de ver, ustedes podrán ir enviando preguntas en la sección que se encuentra a la derecha de la pantalla. Y al finalizar la presentación, les pasaré algunas de ellas al orador en base a la cantidad recibida y al tiempo que dispongamos. En el menú superior de la pantalla principal hay un panel llamado Asistentes, donde podrán buscar a los oradores que están en el Congreso y a través de este panel podrán chatear y programar reuniones con ellos. No se olviden de pasar por el espacio de Apresid en el hall comercial, en donde podrán visitar a todas las entrevistas que se están haciendo en vivo. Además podrán sacar información sobre los programas institucionales y podrán tener contenido exclusivo para los asistentes. A continuación voy a presentar brevemente al orador para dar inicio a la presentación. Roberto Lopresti es licenciado en Administración de Empresa con posgrado en Administración de Organizaciones Financieras. Actualmente es Product Owner de cheques en Banco Galicia, teniendo a su cargo el desarrollo de cheque electrónico en el banco. Adelante con su presentación. Mi nombre es Roberto Lopresti, yo soy PO o dueño de producto de cheques en el banco, y mi objetivo y el de mi equipo es poder transformar la experiencia de ustedes, o sea, de los clientes, en el uso de cheque, por medio del desarrollo de soluciones digitales que sean simples, ágiles, autogestionables y sobre todo de rápida implementación. Vamos a iniciar ahora con la presentación. La idea es partir la charla en dos. En un primer bloque, poder explicar y bajar a detalle cuáles son las funcionalidades generales del producto, ¿sí? Sistémicas, y aprovechar para poder aclarar también las dudas que surgieron en todos estos últimos 10 meses por parte de los clientes. Y después pasar a un segundo bloque de la charla, en el que podamos contar cuáles son las nuevas funcionalidades que estamos desarrollando y que ya estamos ofreciendo a los clientes liberadores y beneficiarios de cheques, ¿sí? Así que iniciamos. ¿Qué es el cheque electrónico? Bueno, el cheque electrónico es un cheque emitido y gestionado por estos medios. Cuando hablamos de medios electrónicos en Banco Galicia, nos hacemos referencia a Office Banking, que es la plataforma de empresas, y a Online Banking, que es la plataforma de individuos. Y el cheque electrónico, al ser cheque, cumple con todos los requisitos previstos por ley. O sea que se asimila a una transferencia diferida en el tiempo y endosable. En esta relación, para que exista un cheque electrónico, tenemos dos partes. Por un lado tenemos a los clientes libradores, que son aquellos que van a emitir cheques, ¿sí? Lo único que necesitan es poder ingresar al sitio, en nuestro caso Office Banking, como le contaba, seleccionar su cuenta corriente para poder emitir, ingresar los datos del beneficiario, y el beneficiario va a recibir una notificación que el beneficiario es el receptor de ese cheque, y lo va a poder gestionar. Dentro de esa gestión, si espera hasta la fecha de pago, por ejemplo, una vez que acepta el cheque y lo deposita, recién en ese momento se van a generar los movimientos de crédito y débito en las cuentas, como ocurre en el cheque físico. ¿Cómo surge este producto? Surge el año pasado por una iniciativa del Banco Central, y en esa iniciativa se plantearon dos fases. La primera fase se lanzó en julio del año pasado, y lo que decía la norma es que obligaba a los bancos a poder desarrollar las funcionalidades para aceptar y depositar estos cheques, ¿sí? Esto es de forma obligatoria. Y después, también en esa fase, daba la posibilidad a otros bancos, que es nuestro caso, en el que desarrollamos funcionalidades adicionales, como son la emisión de cheques a la orden, el endoso y el envío para custodia, entre otras funcionalidades que les voy a contar ahora más adelante. Hago esta aclaración porque en el uso de estos 10 meses, algunos clientes se encuentran siendo beneficiarios que preguntan a su banco o quieren accionar este tipo de cheques y no encuentran la opción o no lo pueden hacer. Entonces, esto es una duda que generalmente surge y está bueno aclararlo porque ustedes tienen el derecho de reclamar a ese banco de que las funcionalidades las ofrezcan, ¿sí? Eso con respecto a la etapa 1 que se implementó el año pasado. Y después también existe una etapa 2 o una fase 2, y en esa fase, de manera obligatoria, también obliga a los bancos a poder desarrollar la emisión de los cheques no a la orden y sucesión electrónica, entre otras funcionalidades. Bien,
¿quién puede usarlo? Lo pueden usar tanto personas físicas como jurídicas. En el caso de los liberadores o las personas que van a emitir, el único requisito es que posean una cuenta corriente, y en el caso de los beneficiarios, o sea, es aquellos que van a depositarlo o que van a gestionarlo, el único requisito también es que posean una cuenta corriente, una caja de ahorros o una cuenta corriente especial. En esta etapa, el Banco Central lo que plantea es que solo lo pueden utilizar clientes que están bancarizados, ¿sí? Por eso la necesidad de que ambos obviamente tengan cuenta. Y acá algo que también surge como consulta es que estos cheques electrónicos, una vez que se emiten a una persona, o sea, un quid quil, ¿sí? No a un banco. Entonces, el cliente beneficiario que los recibe lo puede gestionar desde cualquier banco. ¿Y esto por qué es de esta manera? Es porque toda la información de cheque electrónico se encuentra en un repositorio único del mercado al que acceden todos los bancos, en realidad, ¿sí? Entonces, al tener toda la información centralizada, el cliente de cualquier banco puede ver toda la trazabilidad del cheque y en dónde se encuentra. Bien. ¿Cuáles son los beneficios y por qué nosotros decimos que esto, más allá de los costos y demás, genera una buena experiencia al cliente? Porque en primer lugar les da a ustedes mayor comodidad, se puede emitir, endosar y depositar de forma online, esto es obviamente por la accesibilidad a los canales digitales, lo pueden hacer donde quieran y evitan filas y traslados, y en este sentido es un gran beneficio con respecto al cheque físico, porque hoy el que quiera gestionar un cheque físico primero tiene que solicitar la chequera por el canal digital o acercarse a una sucursal, ¿sí? Tiene que trasladarse para generar ese trámite, después tiene que dirigirse a su domicilio otra vez. El banco tiene que procesar esa información, después hay que ir a buscar otra vez la chequera. Así que del lado del del lado del liberador, se ahorran esos pasos, y del lado del beneficiario también tienen que dirigirse al banco para hacer el depósito, con lo cual en este caso, al ser 100% online, se evitan todos esos traslados y todo ese tiempo con lo importante que es. Y otra de los beneficios que tiene es que, como recién les comentaba, al tener toda la información centralizada a todos los bancos, se puede consultar el estado del e-check las 24 horas, los 365 días del año. Lo bueno que tiene eCheck también es que desde el momento en el que el cheque es emitido, el cheque posee un estado, y a medida que va transitando por cada una de sus partes, o sea, se endosa, se acepta, se deposita, se envía a custodia y demás, se acepta, se rechaza, se puede ver toda esa información en los canales, ¿sí? Que es una ventaja con respecto también al cheque físico. Otro de los beneficios es que nos da mayor seguridad y control. Entonces, al ser una herramienta digital, hoy pueden evitar lo que ocurre con cheque físico, que es el riesgo de extravío o el robo, que también en el caso de que eso ocurra, también es engorroso porque hay que generar una denuncia, una orden de no pagar y demás. Y otro beneficio que tiene es que se disminuye la cantidad de rechazos, y esto es justamente porque al operarse desde un canal digital, se pueden salvar defectos que ocurren en el físico, como errores en la fecha, que falta la firma y demás. En este caso, los rechazos se reducen a la mitad, porque en contextos normales, la mitad de los rechazos se generan por causas técnicas y la mitad por sin fondos, ¿sí? Así que desde ese lado también, en el caso de que se genere un rechazo, hay ahorros de tiempo, porque eso también implicaba dirigirse a una sucursal para poder gestionar ese rechazo, hacerse del valor y gestionarlo con el liberador. Bien, y otro de los beneficios es que también nos da mayor transmisibilidad, y esto es porque en el Banco Central lo que desarrolló es que el endoso sea de forma ilimitada. Sistémicamente se pueden realizar hasta 100 endosos. Entonces hoy ustedes como clientes podrían reemplazar el uso de transferencias por el uso de cheques electrónicos y ahorrarse los impuestos, ¿sí? En ese caso, lo que les sugerimos es que acepten este medio de cobro para hacerse de ese cheque y después poder transferirlo por medio de un endoso, y de esa manera evitar los movimientos en la cuenta. Bien, ¿cómo emitir y recibir un cheque? La idea acá es contarles el flujo en general de cómo opera este producto. El primer paso como liberador es ingresar a Office Banking, en nuestro caso. Lo primero que tienen que hacer es habilitarse permisos. Esto lo hacen desde habilitar empresa y seleccionan al usuario que quieren habilitar. Una vez que están habilitados los permisos,
pasan a la consulta de cheques electrónicos, la opción de emitir, y ahí eligen la cuenta corriente previa habilitación, ingresan el quit del beneficiario, recordamos que ese cliente tiene que ser bancarizado, ingresan la fecha de pago del cheque y el monto, entre otros campos. De forma adicional, nosotros desde el banco, y por sugerencia también de ustedes, agregamos un campo de mail, entonces cuando se genera esta transacción, nosotros nos encargamos también de enviarle un correo a ese beneficiario con los datos del e-check para que tomen conocimiento de esta operación. Entonces, una vez que completa los datos del beneficiario, prepara la operación y autoriza la operación, ¿sí? La autorización se hace con los mecanismos de seguridad que hoy existen. Firma digital o Office Token. Una vez que se firma la operación, el beneficiario ya se entera de que ese cheque fue generado y desde ese momento el cheque ya se encuentra emitido. Desde el lado del beneficiario, se deben ingresar a su plataforma digital y el beneficiario, una vez que lo recibe, tiene que tomar la primera acción de aceptación o de repudio. En el caso de que lo repudie, es como que no está aceptando el cheque, es como que lo está rompiendo en ese momento, no participa en de ese pago, y en el caso de aceptarlo, recién ahí se habilitan las posibilidades de gestión. Y esta gestión se abren en 3 posibilidades. Lo va a poder endosar en cualquier momento del cheque, del ciclo de vida, o dependiendo de la fecha, lo va a poder depositar en alguna de sus cuentas, si se encuentra en fecha de pago, o si todavía la fecha de pago no llegó, lo va a poder enviar a custodia. En el caso de que lo envíe a custodia, ahí lo que sucede es que el banco se guarda esos datos y cuando llega la fecha del pago, automáticamente inicia el proceso de depósito. Una de las funcionalidades adicionales que nosotros tenemos también es que para aquellos cheques que se ingresen a custodia, van a poder descontarlos o venderlos desde Office Banking. Así que este es el flujo general, tanto para libradores como para beneficiarios, ¿sí? Esto es lo básico. Y acá lo que sí quería aclarar, generalmente surgen consultas en este flujo. Desde el lado de los libradores, una de las consultas que surge es, emití un cheque, me confundí con el monto, con la fecha, o lo emití por error, si existe o no existe la posibilidad de anularlo. Entonces, en este caso, esa acción sí está también disponible. Lo único que tienen que tener en cuenta ahí es que, como liberadores, para poder anularlo, lo pueden hacer ustedes directamente, pero el beneficiario no tuvo que haber tomado la función de aceptación, ¿sí? Entonces, en ese caso, ingresan a la consulta de cheques enviados, seleccionan el cheque y lo anulan, y el beneficiario, listo, nunca tomó conocimiento de que ese cheque existió. En el caso de que el beneficiario ya haya accionado, o sea, que lo haya aceptado, ahí como liberadores lo que pueden hacer es solicitar un pedido de devolución. Todo esto es por operaciones directamente sobre el cheque electrónico, ¿no? Online. Cuando solicitan ese pedido de devolución, lo que hacen es notifican al beneficiario nuevamente y el beneficiario tiene que tomar una acción. Si ese beneficiario acepta ese pedido de devolución, el cheque queda anulado. Y si ese beneficiario no acepta ese pedido, sigue teniendo la tenencia del cheque, ¿sí? Entonces, las acciones son 2, anulación y devolución, dependiendo de las acciones que haya tomado el beneficiario. Y después, por otro lado, otra de las consultas que surgen en este flujo, como beneficiario, es qué sucede si no lo acciono, ¿sí? Acá lo que quiero contarles es que este cheque electrónico, al estar normado por la ley de cheques, es exactamente igual. O sea, si un cheque no se acciona o no se deposita, ese cheque va a caducar a los 30 días pasados de la fecha de pago. Ahora, por la normativa de cuarentena, hay 60 días para poder accionarlo y luego de transcurrido ese plazo, el cheque va a caducar. Cuando yo hablo de estos estados de caducidad, de anulación y de devolución, son estados finales del cheque. Entonces, eso asegura que luego de esa acción ya no existan acciones futuras, ¿sí? Entonces, ya ese cheque queda en ese estado final. Bien. Esta sí es entonces acá concluimos la primera parte. La idea ahora es poder comentarles las soluciones que nosotros tenemos desde el banco para aquellos clientes que son libradores y aquellos clientes que son beneficiarios, ¿sí? La idea acá yo lo dividía esta parte de la presentación en 2 para, hacer foco bien en el detalle de cada una de estas y poder contarles cuáles son las funcionalidades que nosotros estamos
ofreciendo en el banco y cuáles son las nuevas que vamos a ofrecer, dependiendo del segmento y la intensidad, en este caso como liberador, de emisiones que necesitan. Con respecto a la emisión, entonces, va a haber 3 formas de emitir. La primera forma es la emisión simple. A esta emisión se accede desde cheques electrónicos en Office Banking, y esta funcionalidad está disponible 7x24, o sea, a cualquier hora y todos los días del año. Esta es la forma más simple de hacerlo, es la emisión 1 a 1, así que solo lo único que necesitan es, como recién les comentaba, habilitarse permisos, ingresar los datos del beneficiario, ingresar los datos referidos al cheque, firmar la operación y listo. Con eso concluye la emisión, ¿sí? Después, en segunda instancia, lo que también estamos ofreciendo es la emisión múltiple. Esta emisión se refiere a poder subir un archivo Excel a Office Banking también, y lo que permite es accionar o generar 25 cheques a la vez en una sola operación. Esta funcionalidad también se encuentra disponible 7x24 en Office Banking, y acá generalmente las consultas que surgen están referidas a cómo hago para conciliar todas las emisiones que generé, ¿sí? Entonces, acá cuando se genera la emisión, se genera una operación de Office. Esa operación de Office se puede consultar posterior a esa emisión, y lo que les aconsejo es que puedan ingresar al detalle de esa operación y que puedan consultar esos cheques. Más allá de que vean ahí los cheques con un tilde verde, que significa que están emitidos, además tienen la posibilidad de ingresar a la consulta de cheques enviados, y sobre esa consulta pueden filtrar por estados y pueden descargar la información en Excel de las páginas que visualizan, ¿sí? De esa manera tienen 2 herramientas de poder utilizarlos para la conciliación de su empresa. Y en tercer lugar, tenemos para aquellos clientes que tienen mucho caudal de emisiones de cheques, la emisión masiva para pago a proveedores, que esta funcionalidad está disponible los días hábiles de 9 a 18 horas y permite emitir de hasta 5.000 cheques a la vez, ¿sí? En este caso, sí requiere de una alta previa. Para ese caso tienen que contactarse con su oficial de cuentas, les va a pasar los datos que necesitan para darse de alta este producto, y además le va a pasar el formato del archivo, que es el que van a tener que subir por Office Banking, ¿sí? En este caso también, para aquellas empresas que tienen la necesidad de conciliar esas emisiones, desde esta opción también de pago a proveedores, además de subir los archivos, ustedes van a poder consultar el estado en el que se encuentra ese archivo, y además van a poder ingresar al detalle de cada uno de los cheques que compone ese archivo, ¿sí? De forma adicional también van a poder ir consultando de forma diaria cómo va evolucionando cada uno de esos cheques hasta que esos cheques llegan a un estado final, ¿sí? O sea, que son aceptados, o sea, pagados o rechazados. Bien, ahora lo que quiero mostrarles es 3 videos para que puedan ver cómo se desarrollan estas funcionalidades en Office Banking. El primer video es el de emisión simple. Bien, ingresan a Office Banking, van a la sección Cuentas, Cheques electrónicos. Van a ver distintas pestañas, ingresan a la de emitir, seleccionan la cuenta corriente desde donde van a liberar el cheque e ingresan los datos del beneficiario, que tiene que ser un quit que esté bancarizado. El monto, en donde no hay un límite máximo. La fecha de pago, dependiendo de esta fecha nosotros vamos a determinar si es un CPD o es un cheque al día. El motivo de pago, por ejemplo, podrían también ingresar el número de factura y el mail del beneficiario para que le demos aviso de la recepción del cheque. Controlan los datos de la emisión, aceptan términos y condiciones, preparan la operación de Office Banking y recuerden que el último paso es simplemente autorizarlo. Una vez que se autoriza, el cheque es emitido. Bien, ahora pasamos a la emisión múltiple. Bien, ingresan a Office Banking, van a la sección Cuentas,
cheques electrónicos, recuerden que para emitir múltiple o simple no requiere de un alta de chequera ni nada, simplemente ingresan y ya lo pueden usar. Van a la pestaña de emisión múltiple, descargan el template, recuerden siempre descargar la última versión, pueden consultar las instrucciones y proceden a cargar cada una de las líneas. Seleccionan la cuenta corriente de donde van a emitir y cargan el archivo que completaron. El sistema le va a mostrar si existe o no un error en el archivo y en el caso de que esté todo ok, aceptan los términos y condiciones y continúan. En este momento la operación de Office está generada, recuerden que solo resta firmarla. Una vez que está autorizada, los cheques son emitidos todos en conjunto. Bien, y ahora pasamos a la emisión masiva para pago a proveedores. Bien, en el caso de pago a proveedores, ingresan a Office Banking, van a la sección Pagos, Pagos masivos, proveedores con cheques electrónicos. Una vez que acceden, ya pueden cargar el archivo. Recuerden que su oficial les acercó el formato en el proceso de alta. Lo completan, lo cargan y lo envían. Recuerden que puede tener hasta 5.000 cheques. En este momento se generó la operación de Office y pueden consultar sobre los archivos enviados. Van a poder hacer una búsqueda de los archivos que enviaron por fecha. Van a tener un estado general de esos archivos y si ingresan a uno en particular pueden ver el detalle de la operación y un resumen de los registros que componen ese archivo. En el caso de que quieran pueden ingresar al detalle y van a ver día a día cómo evoluciona el estado de cada uno de esos cheques. Bien, desde el lado del beneficiario también nosotros contamos con funcionalidades exclusivas y dependiendo de la intensidad en la que necesitan gestionar estos cheques, tienen también distintas soluciones. En este caso, entonces les paso a pasar las 4 alternativas que existen. La primera funcionalidad es la del endoso. El endoso hoy está disponible 7×24, también pueden acceder desde Office Banking, desde cheques electrónicos, y todas estas funcionalidades de beneficiarios se acceden desde una pestaña específica que se llama cheques recibidos. Desde ahí ustedes pueden seleccionar ese cheque y lo van a poder endosar en este caso. Para el endoso, lo único que tienen que hacer es ingresar el quit del nuevo beneficiario y nada más. Lo que sí acá es aclarar que, primero que la funcionalidad de endoso no tiene anulación, entonces una vez que ejecutan la función, la tenencia ya pasa automáticamente al nuevo beneficiario. Más allá de que este nuevo beneficiario va a tener que poder accionar sobre ese e-check. Como sucedía con la primera recepción de los cheques, va a tener que aceptarlo o repudiarlo. En el caso de que este beneficiario lo repudie, ese cheque va a volver a la tenencia del beneficiario actual, o sea, de ustedes que están ejerciendo esa acción, ¿sí? Y en el caso de que el beneficiario acepte ese endoso, la tenencia va a pasar a este nuevo beneficiario y ustedes van a formar parte de esa cadena de endosos. Entonces, en este caso, para el endoso, o sea, lo único que tienen que hacer es habilitarse permisos en Office, ingresar a la consulta de cheques recibidos y solicitar el endoso. Después la segunda funcionalidad es el depósito y el envío a custodia. En este caso, sobre el depósito, bueno, se va a poder ejecutar una vez que el cheque se encuentra dentro de la fecha de pago y se va a poder realizar los días hábiles de 7 a 18. Luego de este horario, por ejemplo, en días inhábiles o fines de semana, se va a poder programar la operación para el día siguiente. En el caso del depósito, solo lo único que tienen que seleccionar es la cuenta a la cual quieren que se ingresen esos fondos una vez que transcurren las 48 horas en las que tarda en procesarse ese cheque, ¿sí? Y en el caso del envío a la custodia, como hoy les explicaba, ustedes también ingresan a la consulta de cheques electrónicos, a la opción de recibidos, seleccionan ese e-check, y también en este caso tienen que seleccionar una cuenta en donde luego el banco se encarga, llegada la fecha de pago, de poder depositar ese
ese cheque, ¿sí? La tercera opción que estamos ofreciendo está referida con acciones múltiples. En este caso, lo que ustedes van a poder hacer es aceptar y gestionar hasta 20 cheques a la vez. Esta funcionalidad es exclusiva de Banco Galicia, ¿sí? Y la hicimos por sugerencia también de los clientes, porque lo que ocurría era que, como recién les contaba, para poder gestionar un cheque, ustedes tienen que primero dar la aceptación y después depositarlo, o dar la aceptación o enviarlo a custodia, o aceptación y endosarlo, ¿sí? Entonces, en este caso, lo que van a poder hacer es seleccionar de hasta 20 cheques a la vez y poder tomar estas acciones. Algo adicional que también hicimos fue, como estas son acciones separadas de aceptación y de la gestión, sea endoso, depósito o envío a custodia, fue linkearlas. Entonces, hoy en un mismo flujo, ustedes van a poder hacer la aceptación del cheque. Una vez que termina la aceptación, por pantalla ya le vas a dar la opción, si lo quieren depositar o si lo quieren enviar a custodia, dependiendo de la fecha, y continúan con la operación y lo hacen todo directamente en un mismo flujo. Esto está bueno porque les ahorra tiempo, sobre todo a los autorizadores, porque ya solo tienen una operación en lugar de tener, en este caso, 40 operaciones, 20 por las aceptaciones y 20 por los depósitos. Bien, y por último, en el caso de los cheques que se ingresan a custodia, lo que estamos también disponibilizando en Office Banking es la venta de estos cheques. La venta o el descuento de estos cheques lo que posibilita es adelantar el cobro de ese cheque y hacerlo de forma online desde Office Banking. Esta funcionalidad está disponible los días hábiles de 7 a 20 horas, y es simple. Lo único que se debe hacer es, en el caso de que el cheque aún no se haya gestionado, ingresan a la sección de cheques electrónicos, lo aceptan, lo envían a custodia, ese ingreso a custodia es online, con lo cual después solo lo único que tienen que hacer es dirigirse a otra sección de Office que se llama financiaciones, venta de cheques en custodia. Desde ahí consultan los cheques electrónicos, y también lo pueden hacer con cheques físicos, que quieren descontar, los pueden seleccionar por monto y demás. Una vez que lo seleccionan, se hace un análisis de esos cheques, se analiza la tasa que va a aplicar, se simula cuál es el monto que se va a acreditar, y en el caso de que estén de acuerdo, se aprueba la operación, se firma, y desde ese momento se acreditan los fondos en la cuenta. Esta herramienta, en este contexto, tuvo mucho uso, sobre todo en las pymes, cuando estaban buscando alternativas de financiación. Así que bueno, en general acá nosotros estamos ofreciendo estas cuatro opciones, y dependiendo de la intensidad del cliente con que recibe estos cobros o estos cheques, va a poder utilizar obviamente una u otra opción. Bien, hasta acá llegó la presentación. Lo que quiero contarles es que ustedes pueden mantenerse actualizados si ingresan a bancogalicia.com.ar. Ahí hay una sección específica de cheques electrónicos donde nosotros vamos contando las novedades, y además donde están cargados los videos tutoriales de cómo pueden operar en Office Banking. Les recuerdo además que pueden, si en el caso que tengan consultas, pueden gestionarlas con Gala, que es nuestro asistente virtual del banco, y si no, obviamente pueden ponerse en contacto con los oficiales, que obviamente les van a dar más información sobre el producto. Así que, bueno, si les parece bien, pasamos a la sección de preguntas. Muchas gracias, Roberto, por tu presentación. Ahora voy a empezar a leer las preguntas que manda la audiencia. La primera pregunta dice, ¿cuáles son las comisiones que se pagan al usar el cheque electrónico? Bien, sí, las comisiones que se pagan hay que mirarlas desde dos lados, del lado del beneficiario y del lado del librador. Del lado del beneficiario solo paga una comisión, que es la comisión por el depósito, ¿sí? Si lo comparamos en realidad con un cheque físico, es solo una comisión, que es en el depósito. En el cheque físico también hay otra comisión que se paga por el depósito, que es el depósito entre casas, entre sucursales, que esa no se paga. Y del lado del librador no se paga ningún tipo de comisión con e-check o con cheque electrónico, porque está bonificado en la emisión simple, la emisión múltiple y la emisión de pago a proveedores, como recién veíamos que se diferencia en la intensidad y en la cantidad de cheques a emitir. Así que del lado del liberador no tiene ningún tipo de comisión, y el beneficiario solo una, que es la propia de que aplican en cheque físico, ¿sí? Y el valor es exactamente igual. Perfecto. ¿Y esa bonificación, digamos, va a durar siempre o puede llegar a cambiar?
Sí, del lado del beneficiario y tenemos ya definiciones de negocio son, no se cobra, se cobra solo depósito, o sea que custodia no se va a cobrar y rescate no se cobra tampoco y se va a cobrar, ¿sí? Y del lado del liberador, la emisión simple y múltiple no se cobra y la de pago a proveedores está bonificada hasta diciembre, con lo cual entiendo que en enero vamos a estar trabajando en un nuevo precio que va a ser muy similar al que paga el cheque físico. Pero solo la de solución de pago a proveedores porque da otras ventajas y otro tipo de información que no da el otro tipo de emisiones. Perfecto, buenísimo. Bueno, voy con otra pregunta que dice, ¿cómo afectó el COVID a la actividad en el banco? Bien. Con respecto a lo que fue cheque electrónico, la verdad que COVID, por todo lo que fue cuarentena, ¿no? Y lo que sigue sucediendo, la verdad que lo fomentó muchísimo. Y esto es porque obviamente cuando inició la cuarentena en la primera etapa, se cerraron las sucursales y los clientes no tenían cómo gestionar esos cheques. Así que ese fue un disparador que hizo que los volúmenes de cheque electrónico crecieran un 2000%. Veníamos con, si bien el cheque electrónico existía el año pasado, y nosotros siempre tuvimos la mitad de las emisiones y la mitad del mercado, habían pocos movimientos, pero existían, pero bueno, el COVID hizo que lleguemos, por ejemplo, ahora a cerrar julio con 150.000 emisiones, ¿sí? Y que en el banco aproximadamente el 20% de todos los cheques que se gestionan, sea depósitos o emisiones, se generen de forma electrónica. Así que desde el lado de lo que es cheque electrónico, la verdad que tuvo muy buena aceptación y los clientes pudieron ver la ventaja que tenía de no manejar papeles, ¿no? Con todo esto que está pasando. Bien. Otra pregunta es si en la página oficial del banco existen algunos tutoriales referidos a cheque electrónico. Sí, tal cual. En bancogalicia.com pueden entrar a la sección está por segmentos, pueden entrar a empresas, por ejemplo, y van a encontrar una sección específica de cheque electrónico. Dentro de esa sección de cheque electrónico van a tener muchas de las cosas que les conté en esta presentación y van a poder ver videos, tutoriales de cómo emitir de forma simple, o sea, uno a uno, como recién lo veíamos, de forma múltiple por archivo de hasta 25 registros, de pago a proveedores. Van a poder ver la venta de cheques, que no llegué a mostrárselos en la presentación, todo con acreditación online, y nada, y también cómo pueden aceptar un cheque y depositarlo. Pero más allá también de existir todos estos videos tutoriales para cheque electrónico, el banco trabajó fuertemente en el desarrollo de estos tutoriales, así que además de cheque electrónico hay un montón de otras operaciones que también pueden consultar. Perfecto. Bueno, voy con otra pregunta más. ¿Cuál es la diferencia entre el cheque a la orden y no a la orden? Bien. Sí, esta es una duda muy frecuente. El tema es así. Los cheques a la orden son aquellos que permiten endosos, ¿sí? Y los cheques no a la orden no permiten endosos, pero permiten cesiones, ¿sí? Los cheques a la orden que se pueden endosar, la particularidad que tiene eCheck es que se pueden endosar hasta 100 veces, ¿sí? O sea que la cadena de beneficiarios llega hasta esa cantidad. Ahora, los cheques no a la orden se pueden ceder, que en definitiva la cesión electrónica de derechos es medio parecido al endoso, porque en realidad transfiere la tenencia de un cheque a un nuevo beneficiario, pero la diferencia que tiene el lado del liberador es que esas cesiones, por cada sesión aceptada, ese liberador va a ser notificado por un mail de cada uno de esos momentos, ¿sí? Así que particularmente es eso, es cuáles permiten endosos, cuáles permiten sesiones. Los endosos son hasta 100 y las sesiones son hasta 10, ¿sí? Pero específicamente es eso. Y desde el banco, ahí sí les cuento, nosotros en las soluciones de emisión que tenemos, lo estamos incluyendo el tipo que el cliente pueda elegir, el tipo a la orden o no a la orden, desde cualquier tipo de emisión, simple, múltiple o masiva, de pago a proveedores. Y después en las opciones que tenemos del lado del beneficiario, también pueden gestionar estos tipos de cheques de a 20 a la vez y demás. O sea que está integrado el a la orden y no a la orden en todas las soluciones que tenemos. Bien. Otra pregunta que surge es si hay alguna plataforma en que se pueda descargar por celular, una app, supongo. ¿Te especifica descargar? Sí, descargar en el celular, digamos, como si fuera una app, debe ser. Ok. Lo que les puedo contar es si entiendo el descargar la información,
¿sí? Hoy en realidad cheque electrónico se puede usar desde la plataforma de empresas, que es Office Banking, ¿sí? Y desde individuo, que es Online Banking. Desde la app celular de Office Banking se pueden autorizar operaciones. En este caso se pueden autorizar emisiones o endosos, ¿sí? Y desde la app de Online Banking no está disponible el producto, que esa lo usan solo individuos. Sí están las versiones web, o sea, las que ingresan desde la computadora o del navegador del celular, y en lo que es descarga de información, en realidad desde Office Banking, al ser empresas, pueden ingresar a la consulta de enviados y de recibidos, en donde gestionen los cheques que emitieron o los que recibieron, y los pueden descargar en un Excel por la página de visualización. Esa es una forma de descargar información. Y después otra es, ingresando a la sección de pago a proveedores, van a poder descargar el archivo que enviaron con el resultado de esas emisiones, y después día a día también van a poder descargar toda la información de cómo fue transcurriendo ese cheque hasta que llegó a un estado final. Bueno, perfecto. Acá hago el cierre con dos preguntitas más. Una es, ¿cuál es el plazo para cubrir el cheque? Bien. El plazo para cubrirlo es del lado del librador, ¿sí? Es igual que cheque físico, o sea que una vez que llega la fecha de pago y el cliente lo depositó, al día siguiente, o sea, al día +1 de ese momento, el librador tiene que tener los fondos disponibles en la cuenta o la autorización para poder girar el descubierto, ¿sí? Eso va a ocurrir en el día +1. Y en el día +2, o sea, las 48 horas de haberse realizado ese depósito, el beneficiario va a recibir el crédito en su cuenta. Y esto es, a diferencia de cómo ocurre con cheque físico en algunos bancos e incluso con nosotros, pasa para todos los cheques, o sea, sean Galicia otro banco o Galicia Galicia. Siempre el plazo de acreditación es 2 días y de débito en la cuenta del librador 1 día. Perfecto, buenísimo. Y bueno, la última dice si ya se puede comenzar a utilizar desde ahora. Sí, tal cual. En este momento pueden entrar, pueden ingresar a Office Banking o Online Banking. En el caso de Office Banking y Online Banking también, como les contaba, no requiere de una alta previa y tampoco requiere de dar de alta una chequera, ni darse de alta en el producto, ni nada. O sea, solo ingresan a Office Banking. Si tienen una cuenta corriente, van directamente a la opción de cheques electrónicos, emitir, y ya pueden emitir desde ahora. Y en el caso de ser beneficiarios, también pueden ingresar y pueden consultar la pestaña de recibidos y ya pueden ver si algún cliente les emitió un cheque para que ustedes los puedan gestionar. El único producto que requiere que previamente se contacten con el banco y firmen un convenio y demás es el producto de pago a proveedores. Después el resto de las acciones y demás ya pueden ingresar ahora en este momento y usarlo. Buenísimo. Bueno, no hay ninguna otra pregunta, así que habiendo cerrado con el tema preguntas con el público, le queremos dar muchas gracias a Roberto y a Banco Galicia por el espacio y obviamente a los participantes que estuvieron dejando preguntas. Así que nos vemos en las próximas charlas y muchas gracias por participar a todos.